Hace unos 4 años atrás, más o menos, descubrí cuál era la solución real a la adicción a la pornografía. No solamente pasé por una etapa donde yo fui muy adicto a la pornografía, yo no estaba pudiendo satisfacerme sexualmente cuando tenía relaciones con mujeres, y me di cuenta que estaba completamente drenado energéticamente y también tenía disociado totalmente el cerebro entre la pornografía y el sexo real. Cuando me empecé a dar cuenta de los problemas que esto me estaba ocasionando, intenté hacer lo que todos hacen, claramente, ¿no? Bloquear la pornografía, ocupar mi cabeza y mi cuerpo en otro tipo de acciones, escapar del deseo sexual. También intenté estar en retos donde te estás aguantando días. Intenté hablar con gente, grupos de apoyo, ayuda profesional, entre comillas te pongo porque son muy pocos realmente los profesionales que entienden esto. Y yo siendo coach, trabajando con muchos adictos, los primeros 2 años de este gran autodescubrimiento que tuve fue trabajando con adictos. Cada vez que yo hablaba con una persona que era adicta, yo entendía cada vez un poco más sobre el problema que esta persona tenía. Y me empecé a dar cuenta que hablar de la adicción a la pornografía tiene una profundidad que es personal. Cada persona está viviendo la pornografía de manera distinta. Cada persona consume pornografía por distintos tipos de aspectos, por distintos tipos de comportamientos. Y empecé a darme cuenta realmente que lo que requieren las personas que consumen esta clase de contenidos es conciencia. Y esta es la única solución real al consumo de pornografía. Te lo digo después de 6 años trabajando con adictos a la pornografía, te lo digo yo siendo adicto a la pornografía, y te lo digo con resultados completamente increíbles de hombres que han estado drenados, destruidos, sin energía, destruyendo sus matrimonios, con disfunción eréctil, eyaculación precoz, una mente completamente hipersexualizada. Y te lo digo con todo tipo de cosas que te puedas imaginar, desde lo más simple hasta lo más grave, por culpa de la adicción a la pornografía. La pornografía está modificando completamente el comportamiento de los hombres. Está modificando las estructuras en las cuales tú estás pensando frente a las relaciones sexuales y se está volviendo algo completamente antinatural. Este video es para que entiendas que la única solución real al consumo de pornografía es tener tanta conciencia sobre lo que está pasando que tu mente, tu ser, tu cuerpo y todas tus emociones estén alineadas con un tipo que no consume esa clase de contenidos. Pensá lo siguiente. Hay 2 tipos de hombres. El que consume y lo necesita, y el que no consume pornografía y tiene una vida normal. Hoy en día hemos sido bombardeados en redes sociales, en internet y en todas partes con sexo. Y eso ha hecho que la mente del hombre se hipersexualice rápidamente. Tu cerebro, como lo he dicho en cientos de videos, no está preparado para recibir esa cantidad de sexo al día. Antiguamente, cuando yo empiezo a comparar estas cosas en mi propia experiencia, me di cuenta que el hombre realmente necesita de su propia supervivencia y de los seres que él quiere. Si esto no está pasando, lo que ocurre es que quedan espacios donde el ser humano también tiene que sobrevivir. Pero cuando las necesidades básicas del hombre empiezan a estar completas, el espacio que viene después de es la sexualidad. Es la parte donde tú te reproduces con una mujer y tienes descendencia. Porque eso es fundamental para que la especie se propague en el mundo y no muera. Ahora, esto que yo descubrí hace unos años y que vas a empezar a escuchar seguido porque todos los supuestos referentes que hablan sobre adicción a la pornografía están copiando mi contenido, o también puede ser que hayan llegado a estas conclusiones después de trabajar con muchos hombres. Lo que sucede realmente es que si tú eres hombre y estás viviendo desde estos instintos primitivos de supervivencia, lo más probable es que cualquier cosa que esté relacionado con eso, que active esa parte del cerebro reptiliano, tú automáticamente caigas y caigas y caigas y caigas miles de veces con pornografía. Por eso te digo, resolver este tipo de adicciones no tiene que ver con estupideces como las que te voy a decir acá. Resolver una adicción a la pornografía implica que tú tomes conciencia y que integres esa conciencia a tu manera de pensar.
Si tú no haces eso, nunca vas a poder ser libre de la adicción a la pornografía, porque no estás entendiendo el juego, no estás entendiendo cómo funciona la trampa de la pornografía, y por lo tanto estás a merced de algo que tiene mucho poder y te puede controlar fácilmente. Ahora bien, te voy a decir un par de cosas que no tienes que hacer para eliminar la adicción a la pornografía. Una de las cosas que tienes que evitar es buscar ayuda con personas que no tienen idea sobre el tema. ¿Y quiénes son los que no tienen idea sobre esto? Primero, aguantarse sobre un deseo sexual, contar los días sobre tus impulsos sexuales, de cuánto aguantás sin hacerlo, es algo que está completamente mal porque no te lleva a un conocimiento profundo de tu propio comportamiento. Y eso de estar aguantando, sobreponerme con fuerza de voluntad hacia algo que tiene que ver con la supervivencia de la especie, es algo completamente ridículo. Acá entramos a hablar directamente de mi propia experiencia. ¿Cuántos tipos que estaban en mis retos de 30, de 60 y de 90 días lograban realmente eliminar la adicción a la pornografía? Habían tipos que lo lograban, pero de 10 podía ser uno. Y ese uno, tarde o temprano, terminaba recayendo con pornografía. Esto se debe a que cuando tu cerebro se expone a pornografía, si tú lo haces conscientemente o inconscientemente, el cerebro entra en modo supervivencia automáticamente y piensa que se tiene que reproducir. Por eso es importante que entiendas que ningún reto de 30, 60, 90 días te va a dar la conciencia que tú necesitas para sobreponerte realmente a esto. Otra cosa importante, la pornografía afecta tu sistema de recompensas en un nivel tan alto que yo te diría que la pornografía no es apta para consumo del hombre porque lo explota a un nivel tan alto que después lo dejas básicamente sin motivación. Un tipo sensato, inteligente, jamás estaría utilizando su foco y su atención, quemando sus receptores de dopamina, para después no servir para nada. Ahora, ¿por qué los hombres lo hacen a pesar de que no quieren hacerlo? Porque lo que está comandando acá todo este consumo de pornografía es un sistema que está hecho para hacerte sobrevivir. Y como la supervivencia es más importante que cualquier otra cosa que tú tengas que hacer, es exactamente a lo que te va a llevar el consumo de pornografía. Como tu cerebro no tiene la capacidad de entender que la pornografía es falsa, automáticamente entra en modo supervivencia, sientes tensión sexual, tienes una erección, te lleva a masturbarte, que básicamente estás usando tu mano para simular una penetración y eso te hace eyacular. Todos los hombres, después de eyacular, no se sienten de la mejor manera. Hay un desgaste energético, un cambio hormonal que se produce y estás sometiendo a tu cuerpo definitivamente a niveles de estrés que son altísimos. Hablemos de cortisol, prolactinas, estrógenos, la pérdida de testosterona y someter a tu cuerpo a que esté todo el tiempo creando semen, que es un proceso continuo, pero cuando dejas de desperdiciarlo, se reabsorbe y es ahí donde tienes máximo nivel. Y podríamos hablar de superpoderes, pero realmente no son superpoderes, así es como es una persona normal, pensante, energética, con fuerza de voluntad. Y ahí nos podemos meter también en qué hábitos tienen estas personas para seguir potenciando sus niveles de testosterona y ser tipos realmente masculinos, atractivos, magnéticos, que hacen buenos negocios, que ganan dinero, que atraen, en vez de empezar a dispersar toda su energía con la eyaculación. En otro video vamos a hablar de esto a nivel energético, porque es un poco más profundo y muchas personas hoy en día se cierran a lo energético cuando lo energético es lo que controla todo este mundo. Detrás de lo que estoy diciendo hay energía, hay una intención, hay una emocionalidad, hay un propósito de generarle conciencia a las personas. Y esto hace que las personas tengan cambios. Ahora, entrar en un grupo donde hay más adictos a la pornografía que no saben cómo resolverlo en búsqueda de apoyo, simplemente te va a llevar a que sigas recayendo. Porque tú no puedes confiar en un adicto a que te apoye en algo que tú también quieres resolver. Entonces, ¿qué pasaba en estos grupos de WhatsApp donde estaba lleno de adictos que supuestamente estaban ahí para apoyarse? El que recaía empezaba a mandar pornografía para que todos recayeran. Y sé cómo te sientes, probablemente no tengas nada de autocontrol y recaigas, te lo digo desde ya. La pornografía es algo que tú tienes que resolver solo. La pornografía es algo, la lujuria es algo que tú te tienes que enfrentar solo. Y la herramienta, el arma que necesitas para enfrentarte a esto se llama conciencia. No se llama aguantar días, no se llama escaparme del problema, se llama conciencia. Conciencia de lo que me está pasando en el cuerpo cuando estoy viendo esa clase de contenido. Conciencia sobre lo que significa caer en la trampa de la pornografía y antes de caer ya poder evitarla directamente. Significa que yo tengo un propósito claro. Cada vez que tengo un propósito claro en mi vida,
no estoy desgastando mi energía en esto, sino que lo estoy poniendo en otra parte. Eso es lo que llamamos transmutación sexual. Y es por eso que muchos hombres en mis testimonios dicen, ah, yo Diego gano más dinero después de hacer este proceso. Ah, yo Diego salgo con más mujeres después de este proceso. Todo lo que estamos haciendo en mentorías, trabajando con adictos a la pornografía, implica básicamente que estos tipos vuelvan a ser lo que eran, que recuperen la energía que estaban tirando, que muchos por cierto no conocen porque se volvieron adictos desde los 10 años, por lo tanto no tienen la capacidad de entender el nivel que tendrían realmente hasta que salen de esto, o por lo menos están en una etapa de retención de 20-30 días. Está demostrado científicamente, por más que estos estudios ahora hayan sido descalificados, por decirlo de alguna manera, está demostrado que el hombre tiene un incremento en un 147% en su testosterona en 7 días de retención seminal. La testosterona, señores, es lo que comanda tu actitud frente al mundo. Tipos con niveles de testosterona bajos son tipos con depresión, con sobrepeso, comen mal, que no se ejercitan, que no tienen conciencia y han sido consumidos por un mundo moderno que realmente lo que está buscando es disminuir lo masculino en la sociedad, porque si destruimos lo masculino podemos controlar fácilmente a los países, a las sociedades, y más aún cuando desmoralizamos completamente a la sociedad con este tipo de cosas. No solamente le estamos quitando el poder a los hombres de hacer grandes cosas, sino que los estamos sumiendo en un estado de vibración bastante negativo. Por eso, ya los paradigmas que tenemos que empezar a manejar son a través y a partir de la conciencia. La conciencia te va a dar todo lo que necesitas. Si tú, por ejemplo, estás buscando un cambio radical en tu vida, ese cambio radical parte de entender tu problema como hombre y de poner en práctica cosas que te van a sacar de ese estado. Por eso siempre tenemos que hablar de la conciencia. Cuando yo trabajo con adictos a la pornografía, yo someto a mis participantes a 3 etapas. La primera se llama reconocimiento personal. Significa que tú vas a entender al 100% lo que te está sucediendo en tu vida desde el primer momento en que empezaste a consumir pornografía, porque esto se mete en tu vida cuando tú tienes vacíos. Se mete en tu vida cuando tú eres un niño, cuando no tienes la capacidad de entender que consumir eso te va a hacer daño. Y encima le sumamos a todo esto los condicionamientos sociales que hay detrás, donde los hombres piensan que hacer este tipo de cosas está bien y que son normales. Cuando tú empiezas a entender los daños que ocasiona y empiezas a elevar tu conciencia, tu inconsciente solo te empieza a sacar del consumo de pornografía. Por eso esa etapa de reconocimiento personal, donde tú entiendes todo lo que te pasó, tus traumas, heridas, tu soledad, los problemas que tuviste con padres, cómo se te metió la pornografía cuando eras un niño, en la escuela, amigos, o si tuviste algún tipo de abuso, o si te obligaron a ver pornografía cuando eras muy chiquito, o cualquier cosa que te pueda haber ocurrido, es súper importante entender la historia en la cual vienes viviendo, porque eso te va a dar el conocimiento de cómo se formaron las estructuras de pensamiento que hoy en día tienes y te tienen atrapado en el consumo de pornografía. La segunda etapa implica entender cómo funciona la pornografía en el cerebro del hombre. Esta etapa de conocimiento sobre la trampa en la que estás cayendo te va a permitir después no seguir cayendo en esas cosas. Si bien va a haber un factor inconsciente de supervivencia que te va a querer llevar por ese camino, es ahí cuando el periodo de abstinencia empieza de a poco a perder fuerza sobre la persona. Entonces ya hicimos 2 cosas importantes: analizar tu experiencia, entender la trampa de la pornografía, y lo tercero importante es cambiar las creencias y los paradigmas que te tienen sumido en este tipo de cosas. Cuando yo hablo con adictos a la pornografía, me encuentro que tienen creencias sobre cosas y que hoy en día se están enfrentando a cambiar. Eso implica un cambio de identidad. Vienen tipos y me dicen, por ejemplo, pero voy a tener problemas con el cáncer de próstata si no me masturbo, por ejemplo. Voy a perder el placer que siento cuando miro pornografía. Entonces son todas cosas que en definitiva yo como coach tengo que reprogramar en el cerebro del hombre. Porque si vamos a la raíz del problema, no solamente es un problema físico, mental y emocional, sino que es un problema que tiene que ver con la identidad de cada persona. ¿Qué conformaste tú? ¿Qué significa para ti la pornografía? ¿Y por qué motivo la estás consumiendo? Cuando empezamos a entender eso, el último paso de mi mentoría implica darte un plan de acción para reforzar la identidad que quieres conformar y empezar realmente a ver que la pornografía no te lleva a tener ningún placer realmente, ¿sí? Lo que te lleva a consumir pornografía es una motivación primitiva de querer reproducirte. Detrás de la pornografía no hay placer, solamente hay cosas negativas, ¿sí? Yo te puedo decir en mi experiencia propia que cada vez que yo consumía pornografía yo sentía estados depresivos, ansiedad,
me sentía triste y empezaba a ver el mundo desde una perspectiva bastante negativa. Y eso es por exponer tu cerebro a ese tipo de contenidos. Quizás tú no seas un tipo tan sensible como yo, pero yo podía reconocer fácilmente esos estados en mí. Detrás de generar esos estados en mi vida por lo que estoy haciendo, no queda placer. Entonces lo que me está motivando a hacer algo puede fácilmente llevarme a estados depresivos y no al placer, que es lo que debería buscar realmente el cerebro. La dopamina no tiene que ver con placer, la dopamina tiene que ver con motivación. Y esa motivación solamente te lleva a eso, pero después el resultado es otro, ¿ok? Eso lo tienes que entender desde ya. Volviendo un poco al tema. Otra cosa importante que no debes hacer si quieres eliminar la pornografía es estar contando los días. Si tú estuvieses preso en una cárcel, tú estarías contando los días para salir. Entonces esto para el subconsciente es súper negativo porque entiende que está atrapado en algo, que quiere salir y se está aguantando y contando días. Es sumergirte aún más todavía en esta misma prisión que te tiene atrapado, adicto a la pornografía. Contar días no. Otra cosa que no tienes que hacer es bloquear la pornografía. Bloquear la pornografía no te va a llevar a ninguna parte, tarde o temprano te la vas a volver a encontrar. Ponerte a mirar Instagram o cualquier red social y va a haber pornografía ahí. O va a haber algo que te lleva a querer consumirlo. Y eso en definitiva sería estar escapándose del problema y no resolverlo de raíz. Ahora, reto de 60, 30, 90 días. Ya te dije por qué no funciona, porque no estás haciendo un proceso real de cambio de conciencia, de identidad, de paradigmas, de tu identidad, de tus hábitos, sino que simplemente estás ahí aguantando con un montón de otros tipos que no entienden el tema y que te van a llevar a recaer nuevamente. Por eso te digo, la pornografía es algo que se resuelve solo. El arma que necesitas se llama conciencia. Aguantar días y bloquear el porno tampoco te va a servir, porque te estás escapando del problema y nos estás adentrando en resolver aspectos personales que te llevan a consumirlo. Lo tercero que no debes hacer es leer libros con información teórica sin que eso te pueda producir un cambio real en tu vida. Cada vez que vemos información teórica y no la integramos en nuestra vida, no la entendemos y no la practicamos, el cambio nunca va a ser posible. Por eso es importante que las personas que vengan a hacer un proceso para resolver la adicción al porno, ellos tienen que estar 100% comprometidos en entender lo que yo les voy a decir y poner en práctica exactamente los pasos que yo les voy a dar. Por eso es que al cabo de 2 semanas, los tipos vienen con una sonrisa, con la cara relajada, con la mirada directa y no perdida como vienen adictos al porno, ya empiezan a sentir felicidad, empiezan a sentir que ya las cosas tienen sentido en su vida. ¿Por qué? Porque recuperaron y equilibraron nuevamente su sistema de recompensas y eso tiene incidencia directa sobre los estados emocionales de la persona cuando hace las cosas que realmente lo van a hacer feliz. Entonces, no solamente estamos hackeando tu cerebro, sino que estamos sometiendo a tu cuerpo a que genere las hormonas que se necesitan para generar felicidad en tu vida. ¿Sí? Sumamente importante. Y un tercer punto que no deberías hacer si quieres eliminar la pornografía de tu vida es creer que lo puedes resolver con fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad se ve totalmente disminuida por el consumo de pornografía. Si tú quieres empezar un proceso con fuerza de voluntad, lo más probable es que caigas constantemente y por más que te esfuerzas no puedas salir. Muchos hombres vienen y me dicen, Diego, yo por más que lo intento no puedo. Hoy estoy 5 días pero recaigo. Mi número máximo de días que he estado sin consumir porno han sido estos. ¿Qué es lo que te falta para realmente hacer el proceso? Volvemos a lo mismo. Conciencia. ¿Cuál es la diferencia que vas a ver conmigo y un tipo que consume porno? Que yo no soy un consumidor de pornografía. Y eso forma parte de la persona que soy, de mi identidad. El otro tipo no sabe todavía esto, no lo ha conformado en su propia experiencia y solamente está aguantando. Está queriendo ejercer una fuerza sobre algo que es mucho más fuerte que tú, que es un instinto de supervivencia. Otros lo quieren demonizar como la lujuria y es como un monstruo. En otro episodio vamos a hablar sobre energías y entidades y todo ese tipo de cosas que están ahí acechando la energía del hombre también. Ahora, suscríbete a este canal, porque acá te voy dejando cositas que te pueden servir. Y si tú eres un tipo inteligente vas a saber aplicar. Te recomiendo fuertemente que si realmente quieres eliminar la adicción a la pornografía de tu vida, tomes una mentoría conmigo. Yo sé exactamente cómo meterme en toda tu historia personal, en tu subconsciente, sé lo que tenemos que cambiar, te voy a dar tareas específicas para que vayas resolviendo los problemas que te hacen consumir pornografía. Puedes estar solo, puedes tener problemas porque no sales con mujeres, puedes estar en distintos tipos de problemas que te hacen sumergirte en esto como una vía de escape. Y esa no es la solución, hermano. Si te sigues escapando de tus problemas, vas a seguir siendo adicto a la pornografía. La pornografía la usan
como premio. La pornografía la usan para escapar de la soledad, para escapar de la ansiedad, para escapar de los problemas, ¿entiendes? Para escapar del supuesto estrés sin darse cuenta que lo que te estresa realmente es el consumo de la pornografía. Entonces, tenemos un montón de cosas y aspectos en las personas que están consumiendo estos contenidos. Por eso es importante que un tipo que sabe, que tiene la experiencia para hablar contigo y indicarte dónde están tus errores, tus vacíos, tus problemas y encontrar cuáles son los causantes y las raíces de este problema, te va a generar cambios rápidos, radicales y al cabo de un tiempo te vas a sentir muy feliz. Simplemente vas a estar atado al proceso. Y el proceso es hacer A, B, C y D. Si tú no haces A, B, C y D, no va a tener sentido este cambio para ti. Por eso es importante anclar también todo este proceso a un cambio en tu propósito de vida. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué quieres perseguir eso? Y ahí recién vas a empezar realmente a tener la fuerza para combatir esta adicción. Ahora, cuando hablo de las cosas que no tienes que hacer y te digo que la única herramienta eficaz para combatir el consumo de pornografía es la conciencia, no te lo estoy diciendo porque lo inventé ahora. Te lo estoy diciendo porque el camino que yo hice cuando empecé a combatir la adicción a la pornografía fue este. Y después de trabajar 2 años con médicos que no entienden nada del tema y lo único que quieren es implementar hábitos sin entender que la pornografía no es un mal hábito, es una adicción y se tiene que tratar como adicción desde el ser, no desde la acción, te das cuenta de que los cambios radicales se producen cuando crece el nivel de conciencia de las personas y son capaces de llevar a cabo las acciones que los van a permitir un cambio, no solamente a nivel físico, sino que también a nivel mental, y eso va a llevar a cabo también un cambio a nivel emocional. Entonces ahí tienes un cambio real que te va a permitir eliminar una adicción a la pornografía y que te va a permitir empezar a vivir tu vida como corresponde. Eliminar una adicción a la pornografía tiene un montón de beneficios. Y dejar de tirar tu líquido seminal también. Si yo elimino el porno, dejo de alimentar la lujuria en mi vida y un estado de hipersexualización que me va a mantener en un estado de supervivencia. Si yo elimino la masturbación y dejo de tirar mi líquido seminal, voy a empezar a recuperar energía, voy a empezar a recuperar fuerza de voluntad, voy a dejar de procrastinar, voy a empezar a sentirme mejor y eso va a ampliar la capacidad que tengo de acción. Voy a poder ser más productivo en el trabajo, voy a poder tomar mejores decisiones. Y si tú aplicas todos los hábitos que yo te digo para aumentar tus niveles de testosterona, claramente tú te vas a volver un tipo que está en el otro nivel. Y la comparación entre un tipo drenado y un tipo que está en el siguiente nivel es completamente abismal. Muchos hombres vienen y me dicen, Diego, yo no me estoy reconociendo ahora. Nunca había pensado en salir al patio de mi casa a jugar con mis hijos en el pasto. Nunca iba a pensar que mi mujer me iba a dejar porque yo era adicto a la pornografía. Entonces, cada vez que empezamos a ver cosas positivas y cambiar en la persona, eso también va a cambiar tu realidad dramáticamente. Vas a empezar a ver cambios en tu vida, vas a ser consciente de lo que está pasando, vas a tener la capacidad de darte cuenta de lo que está sucediendo en la realidad y vas a dejar de ser un zombie que está sometido por el porno y que ni siquiera puede hablar con una mujer porque la ve como un objeto sexual. He tratado de ser muy pragmático con lo que te digo. Sé que es un camino difícil si lo haces solo, como lo hice yo. Estuve casi 2, 3 años tratando de salir de esto cuando me di cuenta. Fui adicto durante más de 20 años. Pero hoy te hablo con esta certeza, hermano, de que sé que puedes salir de esto porque yo lo logré y el nivel de adicción que yo tenía era alarmante. Te quiero mucho. Estos videos los grabo para que tomes conciencia. Y si realmente quieres hacer un proceso real donde te vas a volver un tipo poderoso, acá te voy a estar esperando para que hagamos este proceso. Si no, te deseo siempre lo mejor de corazón. Es un video para aportarte mucho valor. No lo van a ver muchas personas. Están acostumbrados a gratificación instantánea. Incluso ni siquiera pueden prestar la atención a un video como este. Señores, ha sido un placer y nos vemos en el siguiente video.